días, hermanos. Hoy estamos ante una nueva semana que inicia y quizá lo más especial es que es Semana Santa y podemos nosotros tener espacios y recordar todo lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo por causa de nosotros. Así es que les invito a orar en este momento. Gracias Dios por esta linda mañana, por una nueva semana que comienza. Te pedimos por cada una de las personas que de alguna forma, ya sea ahora o después, miran este video, Señor. Toca nuestros corazones, Señor, y permite que el Espíritu Santo sea el que hoy nos dirija. No solo, Señor, para enseñarnos en esta mañana, sino para lo que hagamos el resto del día. Gracias, Dios, por ser nuestro Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estaba pensando en el tema, cómo lo abordaba hoy, porque el tema es bastante, yo diría que bastante difícil, a pesar de que, como en otras ocasiones, hemos leído muchas veces repetidamente estos pasajes, sobre todo estos que nos recuerdan las cosas que pasaron en Semana Santa. Pero quería, antes de todo, invitarlos a pensar un poco sobre una experiencia que hayamos tenido cualquiera de nosotros relacionada con la burla, ya sea que alguien nos haya molestado o que nos hayamos caído muy feo y de pronto se burlan de nosotros, o que hayamos dicho algo que cause mucha risa a otras personas, pero a nosotros no nos hace sentirnos cómodos. Realmente, pensando en ese tipo de experiencias, pensaba que lo que nosotros experimentamos cuando suceden estas cosas es que nos ridiculizan, la gente es irónica a veces con nosotros, se ríe y a veces insisten tanto con una persona. Todos hemos conocido casos así que hacen que la persona vaya perdiendo como su cordura, y algunos llegan al suicidio. Y de esto no vayamos muy lejos. Aquí en nuestro país tenemos historias hasta de un jovencito hace algún tiempo ahí, del Liceo Costa Rica, que se tiró al tren. Y así hemos sabido de jovencitos que les pasan cosas de ese tipo, y todo consecuencia de unas burlas, de molestia, que hoy día nosotros lo llamamos acoso o el llamado bullying. Y eso no solo se da en niños, en jóvenes, sino que también se da en adultos. Entonces, muchas veces el abuso se ve como algo físico. Si no te hacen algo físico, pues entonces no te están abusando. Pero también hay otro tipo de abuso, que es el abuso emocional, que es doblemente fuerte. A veces un apodo, a veces simples bromas bien intencionadas digo yo, o constantes y constantes repeticiones de eso aíslan a una persona y sin saber nosotros la destruyen. Leí una historia de una persona cristiana que decía que fue a la China, y dice que pasando por una calle en China observó que había un tumulto de gente grande y que entonces tenía que pasar por ahí, pero las personas no lo dejaban pasar, y lo que tenía que ser por ese camino. Entonces no le quedó más remedio que acercarse al tumulto y quedarse esperando mientras pasaba. Y de pronto vio que estaban apedreando a un hombre. Dice que las piedras le caían fuertemente en la cabeza y en su cuerpo y le desgarraban partes del cuerpo. Pero dice que una de las cosas que más le conmovió fue que había gente que se burlaba de él y que se reía, especialmente un grupo de mujeres que se reía a carcajadas. Pero bueno, vamos a dejar esa historia ahí y vamos a leer la porción de esta mañana, que se encuentra en Mateo 27, del 27 al 31. Leo de la Biblia al día. Dice: primero lo llevaron a pretorio. Recuerden que estamos estudiando todo lo que sucedió antes de la crucifixión y la crucifixión. Entonces, bueno, repito, primero lo llevaron al pretorio. Allí, reunidas las soldadescas, o sea, el grupo de soldados, lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata. A alguien se le ocurrió ponerle una corona de espinas y un palo en la mano derecha a manera de cetro. Burlones se arrodillaban ante él. «¡Viva el rey de los judíos!», gritaban.
A veces lo escupían o le quitaban el palo y lo golpeaban en la cabeza. Por fin le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Eso en esta versión de la Biblia del día es de esta forma que está, y es con un lenguaje bastante claro para nosotros. Vayámonos a la escena de ese momento y así vemos el contexto relacionado con los versículos de lo que pasaba en esa época. Resulta que dice que lo llevaron al pretorio. El pretorio estaba en el palacio de Herodes el Grande en Jerusalén, y ahí tenían a Jesús. Ahí dicen que residía el prefecto romano. Este señor era el jefe de militares romanos. Habían también soldados que acompañaban a Pilato a la fiesta en caso de ser necesario si habían disturbios. Según el versículo 28, dice que para ese tiempo la desnudez era algo especialmente vergonzoso para un judío en la antigüedad. Los mantos rojos eran fáciles de conseguir porque los soldados los usaban, y se parecía a los mantos púrpuras que usaban los gobernantes griegos allá en el oriente. Los soldados acostumbraban a jugar algunos juegos ahí mientras pasaban el tiempo. Parece que tenían tallado en el piso como, yo me imagino que una especie de tablero, quién sabe qué. Y entonces hacían dados hechos por ellos mismos, y con eso jugaban. Según el versículo 29 nos dice que además de que ya estaban ya molestando a Jesús, pusieron también una corona entretejida de espinas en su cabeza. Y también entonces los soldados empezaron a arrodillarse, igual burlándose de Jesús en una especie de parodia de teatro, de alabar y darle honor a un rey, pero en forma de burla. Y parece que los reyes del oriente griego, así con lo que ellos estaban haciendo, ese era el tipo, digamos, de reverencias y actitudes que hacían con esos reyes. Pero hay que tomar en cuenta que antes de que le sucedía eso a Jesús con estos soldados, ya él había pasado por un proceso en el que Pilato se había lavado las manos y lo había mandado a azotar. En los azotes de esas épocas dicen que se usaban unos látigos de cuero largos y que terminaban en puntas, en tiras, y esas tiras tenían como unas espadas, puntas de metal pequeñas y bolas, unas bolas que golpeaban la carne de las personas hasta destrozarlos. Que algunas de esas personas que eran azotadas así no aguantaban. Jesús recibió todo eso y no dijo una sola palabra, y ya estaba en esta etapa en que estos soldados se estaban burlando de él. Luego ellos usaban unas cañas, y entonces cogieron una de esas cañas y se la dieron como en señal de que fuera un cetro. Pero realmente eso representaba todavía algo más burlesco de la situación. Los azotamientos que acostumbraban los militares de la época a menudo también se hacían con cañas de bambú, así le pegaban a la gente. Y los soldados las tenían para precisamente en cualquier momento pues utilizarlas. Luego a ellos se les ocurre decirle a él, rey de los judíos. Ese rey de los judíos, en la forma en que lo presentaron y se lo dijeron, era también una burla irónica, o había otra palabra que se usaba para la época, salve. Era un saludo que se le hacía al emperador romano también. Entonces, entre las costumbres griegas y lo que vivían los romanos, este grupo de soldados estaba burlándose de nuestro Señor Jesús. Luego, según el versículo 30, le escupieron la cara. Y en aquella época, escupir la cara era uno de los insultos más graves que habían. Y era algo muy cercano a la violencia física que se le podía hacer especialmente a un judío. Ellos consideraban que la saliva de los no judíos era algo impuro. Parece ser que esta acción de los soldados de escupir a Jesús de alguna manera representaban el beso de respeto que recibían los gobernantes del Oriente. Hemos visto cuando en algunas escenas de películas que llegan y le hacen una reverencia al rey y le besan la mano.
pues ellos lo que hicieron fue precisamente tratar de seguir con el teatro, con la parodia de la burla hacia Jesús. Los que eran crucificados por la gente romana, eso los desnudaban completamente. Y ellos, pues aunque Jesús era judío, ya de todas maneras los judíos lo habían dejado en manos de ellos porque como lo odiaban para que hicieran lo que quisieran. Y lo único que dejaban era un taparrabo para cubrir a la persona. Entonces, después de burlarse un buen rato de Jesús, ellos decidieron despojarlo y volverle a poner, me imagino que dejarlo como en ese taparrabo. De esta manera, el rey de los judíos, ya maltratado por su propia gente, también en ese momento fue maltratado y deshonrado por los gentiles. Inclusive muchos de los soldados que estaban ahí a cargo de él, era un grupo que habían destacado para ese momento en las actividades de Jerusalén, y ellos ni siquiera eran de ese lugar. Lo que pasa es que ellos habían escuchado que era un maestro, que era el Galileo, también decían que estaba loco, y entonces con todo lo que ellos habían escuchado, ellos empezaron precisamente a burlarse de Jesús. Nosotros, en realidad, muchos de nosotros no tenemos la imagen real de lo que sufrió nuestro Señor y lo que pudo haber sentido con tanta burla y tanto desprecio. Y hemos leído, como lo dije al principio, este relato muchas veces y lo hemos visto en pantallas. Sobresale para mí en todo lo que ha pasado acá la burla y lo que nos enseña esa actitud. El resultado que provoca en las personas. Y volviendo a la historia que les mencionaba del hombre en China, dice que él era un cristiano, no recuerdo si lo mencioné al principio, pero dice que cuando él vio lo que estaba pasando, dice que él recordó el momento y el proceso de la crucifixión, cuando el glorioso príncipe del cielo, que nosotros amamos y conocemos, estaba sufriendo. Los seres humanos se reían y luego él muriendo en la cruz. Y me pregunto, ¿será que el mundo ha cambiado? Lamentablemente no. Muchos todavía no valoran el sacrificio de Cristo. Y al rechazarlo es como si se burlara y no aceptaran aquella entrega de amor que Jesús nos mostró en el proceso de recibir tanto físicamente como emocionalmente hasta la cruz. En esos dolores y ese clamor al Padre para que lo ayudara a pasar por lo que estaba pasando. Ahí, con esos dolores, esos azotes, esas burlas, se estaba llevando el Señor nuestros pecados, para que hoy nosotros gocemos de una salvación y una eternidad. Por eso hay gente que se mantiene igual, sin aceptar, sin reconocer, y muchas veces hasta se maltrata al prójimo, que no debemos hacerlo porque eso es el principal mandamiento que Jesús nos dejó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hoy, que se inicia la Semana Santa, los quiero invitar a reflexionar en todos estos momentos que vivió nuestro Señor, desde aquella oración en el Getsemaní, cuando Él le clamaba al Padre que si pudiera pasar esa copa de Él, que por favor se la pasara. Desde ahí hasta todo el proceso que hemos venido leyendo y estudiando en estas semanas, hasta la muerte en la cruz. Y mi recomendación: deténgase, reflexione en todo lo que los pasajes nos describen, porque hoy, retomando esta parte de la Escritura, he aprendido muchísimo y he tratado de comprender la situación de Jesús, y no lo logro porque nunca me ha tocado sufrir a ese nivel, pero lo que aquí se describe es tan fuerte que quizá algunos de nosotros no lo podríamos soportar. Así es que el sufrimiento del Señor fue grande, pero valió la pena, porque hoy tenemos un Padre que nos esperará en la eternidad. Oremos por aquellas personas que todavía no han tenido un encuentro con Él, y que el Señor nos ayude a cada día ser mejores discípulos de Él. Que Dios les bendiga.